Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén escuchando y también viendo. Les saluda Victoria Carrasco en una emisión más de este programa Dianoya y Paideya, que está encaminado a la difusión cultural, a la difusión de las nuevas creaciones, ya sean literarias, musicales, teatrales. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Les adelanto que pues vamos a hablar de una de las grandes personalidades literarias y que pues estamos también enlazándonos hasta Colombia. Y bueno, primero saludo a Pedro Tello. Muchas gracias por estarnos acompañando, director y también productor de Radio Sofando. Y también aprovecho antes de saludar para saludar a todo el público de Radio Sofando y obviamente de Dianoya y Paideya, que nos escuchan en todos los continentes a través de las 45 repetidoras que tiene Radio Sofando. No, perdón, 47 repetidoras que tiene Radio Sofando en todo el mundo. Así que saludamos a las personas que nos escuchan en América, en África, en Asia, también en Europa y Oceanía. Pues muchísimas gracias por estarnos escuchando y también viendo a través de las redes sociales de Radio Sofando. Les recuerdo que también nosotros nos pueden ver a través de Facebook en la página y el grupo de Radio Sofando, también en el grupo de Quiero Saber de Filosofía y el grupo Filosofía, Literatura y Política, además de locutores, reporteros y actores, entre otros grupos de Facebook. También nos encuentran en YouTube y también pues en Instagram y pues en X o Twitter. Y pues vamos a dar inicio ya con esta entrevista que les aseguro que les va a gustar mucho y les va a interesar mucho. Vamos a estar con Octavio Libreros, pues enlazados hasta Colombia. Y bueno, pues en este caso, Octavio, te doy la bienvenida y pues voy a leer una breve semblanza tuya para que podamos iniciar esta entrevista. Octavio Libreros es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Nariño, especialista en literatura comparada por la Universidad de Antioquia y magíster en Educación por la Universidad Cuauhtémoc de México. Ha dedicado su trabajo académico a la investigación y el estudio de la literatura rusa, en especial a la vida y obra de Fyodor Dostoyevsky, de quien tiene escritos 2 libros, Dostoyevsky entre su crimen y su castigo en 2019 y Mi Dostoyevsky, que será lanzada oficialmente a mediados de febrero de este año. Y bueno, pues ha hecho parte de congresos y foros internacionales sobre estudios literarios rusos en La Habana, Cuba, San Petersburgo, y actualmente se prepara para viajar al Encuentro Mundial de las Juventudes en Sochi, costas del Mar Negro en Rusia. Después visitará Moscú y la ciudad de Tula, donde se encuentra la casa museo y la tumba del gran escritor León Tolstoy. Y bueno, pues en su libro Mi Dostoyevsky se proyecta como un trabajo académico de literatura crítica y comparatística, donde se abordan temas como el mal, el amor y la sociedad a partir de obras como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, y conceptos que son puestos en comparación con obras de Sófocles, Shakespeare y Santo Tomás. Y bueno, pues le damos la bienvenida desde México hasta Colombia a Octavio Libreros. Bienvenido a Radio Sofando. Victoria, Pedro, un fuerte abrazo para ustedes, hacia México que tanto quiero, que llevo muy dentro de mi corazón. Saludarlos especialmente a ustedes por este espacio agradecido y a todas las personas que están conectadas y están escuchando Radio Sofando. Pues también te regresamos el abrazo muy fraterno hasta Colombia. Vamos, México, Colombia, toda Latinoamérica, somos lo mismo, somos pues parte de un mismo pasado glorioso y de un futuro muy prometedor todos, ¿no? Oye, y bueno, comenzando con
con esta plática sobre la obra de Dostoyevsky, ya 200 años, ¿no? ¿Tú consideras que son de esos autores que envejece la obra o que son esos autores con los que uno puede platicar como si estuviera viviendo el momento actual, ¿no? Totalmente, Pedro. Dostoyevsky es uno de esos autores atemporales que se pueden leer en cualquier momento porque las temáticas que abordó a partir de sus trabajos literarios, sus novelas, sus ensayos también, porque hay que aclarar que Dostoyevsky no se puede limitar únicamente a la parte literaria, sino también a sus investigaciones y críticas en diferentes ámbitos, son justamente de una problemática mundial de todos los tiempos. Es por eso que estoy seguro que pasarán siglos y seguiremos hablando de Dostoyevsky. Claro, sí. Y bueno, nada más quiero recordarle al público que Dostoyevsky nace un 30 de octubre o 11 de noviembre, de acuerdo, o sea, 30 de octubre en el calendario juliano y 11 de noviembre en el calendario gregoriano de 1821, y pues va a fallecer un 28 de enero, de acuerdo al calendario juliano, o un 9 de febrero de 1881, de acuerdo al calendario gregoriano. Bien. Y bueno, algo que efectivamente creo que hace muy vigente, que hace muy actual a este autor Dostoyevsky es el asunto de que trata temas profundamente humanos, ¿no? Ha influido pues en corrientes filosóficas, psicoanalíticas también, pero creo que de las obras más conocidas de él, Crimen y Castigo, hay toda una cuestión que tiene que ver con la filosofía y tiene que ver con la psicología, el tema de la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien comete un crimen? De repente tiene ese estado como pues de intranquilidad, no sabe qué va a suceder, de repente recobra la cordura, de repente no. Y esto creo que para muchos de los que han trabajado en los sistemas carcelarios, saben que esto es así, vamos. El asunto de la reinserción social tiene mucho que ver con esa cuestión de la conciencia, hacia dónde se define la personalidad, si la persona se define como alguien que se quiere redimir, o en un momento dado que se hunde más en toda esta situación del crimen, ¿no? Entonces, creo que hasta en esos casos es un autor, pues vamos, sumamente actual, ¿no? Justamente es importante lo que tú dices porque, por ejemplo, Crimen y Castigo, una cuarta parte, apenas una cuarta parte de la obra se enfoca en contarnos el crimen, y las otras tres partes se dedican justamente a mostrarnos el castigo, que es como el centro de la obra, el eje, ¿no? El centro vital de la obra, para entender cómo el ser humano, que es justamente algo que Dostoyevsky va a recalcarnos en sus cuentos, en sus novelas, cómo el ser humano tiene esa necesidad, esa urgencia, podríamos llamarle, aparte de conciencia, también desde un nivel espiritual o anímico, de entenderse como un ser humano, en una conexión total con los demás seres del planeta, y cómo ese castigo es una necesidad casi que biológica de llevar al ser humano a ese proceso de reivindicación, porque en Dostoyevsky es importante entender que el castigo como tal, o el dolor puede entenderse también, es una opción a través de la influencia de Santo Tomás para transformarse. Para Dostoyevsky siempre va a ser fundamental la transformación del hombre. En él podemos ver y entenderlo también, tal vez, de un poco de la influencia de la religión ortodoxa, cómo no existiría, como en otras religiones, digamos que un más allá donde se van a pagar las culpas, sino que como para los ortodoxos no existe el tema, por ejemplo, del purgatorio, el tema de lo que tú haces, los hechos negativos que tú llegas a realizar, los debes pagar en esta misma vida, en este mismo espacio donde nosotros nos encontramos. Entonces, Dostoyevsky lo ve como una cuestión vital, pero también como una opción. A partir de ese castigo, cómo se transforma. Por eso el cierre de Crimen y Castigo nos muestra a un Raskolnikov renacido, que pide, para los que han leído la obra, a su amor, en este caso a Sonia,
que le lea el fragmento de Lázaro, ¿sí? Es una metáfora muy hermosa que pone Dostoyevsky ahí como para decir, este que ha caído en pecado tiene una nueva oportunidad de cambiar, de transformar, va a Siberia, a presidio, a pagar su culpa, pero va a ser un hombre nuevo después de esto. Sí. Y que bueno, que eso tiene también que ver mucho con la vida del propio Dostoyevsky, ¿no? Que pues obviamente también estuvo encarcelado y también tuvo que pagar no solamente pues por crímenes, entre comillas, que le atribuían de sedición, sino que también tuvo que afrontar sus propios demonios con su adicción al juego, ¿no? Justamente, Victoria, ese hecho de que Dostoyevsky haya estado en prisión en Siberia, primero que haya caído en la situación de ser condenado a muerte, ¿no? Que es lo primero, cuando ellos los ponen en San Petersburgo ante el pelotón de fusilamiento y faltando segundos casi para que lo fusilen, el zar conmuta esa pena y los mandan a presidio, a Siberia, a trabajos forzados, por ejemplo, leyendo las cartas de Dostoyevsky a su hermano, a Mikhail Dostoyevsky, le dice que justamente en ese momento, cuando él está a punto de ser afusilado, comprende que a pesar de todo, la vida sigue siendo vida en cualquier escenario y en cualquier espacio, y que él siempre va a apostar por la vida en toda situación en la que se encuentre, que él en ese momento logra entender la magnitud y la importancia de estar vivo. Es por ello que luego, al estar en Siberia, Dostoyevsky encuentra, a pesar de estar con criminales muy terribles, asesinos, o sea, lo peor que puede haber en ese momento en la sociedad rusa, están junto a él, pero él dice que encontró en el corazón de esas personas oro puro, porque empieza ya a entender que el ser humano puede tener siempre una transformación. Y yo creo que eso es importante entenderlo como eje central de la narrativa dostoyevskiana. Claro, y es que, bueno, ahora que comentas todo esto, Octavio, a mí se me hace muy interesante esta perspectiva, vamos, ya tiene tiempo que salió su publicación del libro, pero por eso te preguntaba sobre la vigencia que pueda tener, porque, mira, hay compañeros de nosotros aquí en México y en otras partes del mundo que han hecho filosofía en las cárceles. Y curiosamente algo de lo que ha aparecido en esas sesiones de filosofía dentro de las cárceles es que la gente que llegó a cometer un homicidio, un robo, es gente que pensaba que el mundo era así, que el mundo se vive de esa manera, es un mundo violento, donde si no tienes lo arrebatas lo que te haga falta, y justamente ese renacimiento, ¿no? Esa transformación de la que habla la novela de Crimen y Castigo, creo que es algo que sucede en la mente y en el corazón de algunas personas que entienden, ¿no? Que el mundo es distinto, podemos vivirlo de manera distinta, no tenemos que vivir con los moldes y cánones de nuestra sociedad, ¿no? Del núcleo social donde nacimos, donde vivimos, donde nos criamos. Y esto creo que es lo que da mucha vigencia, mucha actualidad, porque efectivamente esta cuestión del castigo, el castigo puede ser mucho más fuerte el psicológico que el físico, ¿no? Ese complejo de culpa, lo que arrastra a personas a decir, es que yo no valgo la pena, ni siquiera como para ser feliz, ¿no? Como para poder rehacer mi vida. Entonces, esa parte a mí se me hace muy, muy, muy clara en esta novela de Crimen y Castigo, pero creo que es algo que se puede aplicar perfectamente, ¿no? En estos cursos de filosofía de las cárceles. Hay un concepto que me parece muy, muy bueno y muy claro en estas obras, y en Crimen y Castigo sobre todo, y es el concepto de nihilismo, ¿no? Hay que entender y tener en cuenta que la época de Dostoyevsky, ese siglo XIX, se ve marcado por ese fuerte enfrentamiento entre una Rusia que se oponía a un proceso de occidentalización, diciendo de alguna forma no queremos vernos, entre comillas, contaminados por lo que está pasando en el resto de Europa, ya que Rusia
tiene unos principios, un espíritu propio que le puede llevar a la evolución. Entonces se enfrentan los occidentalistas, los que están a favor de este proceso, y los eslavófilos, y empiezan en ese choque fuerte. Es aquí donde aparece, por ejemplo, en la novela de Ivar Turgenev, Padres e Hijos, donde empieza a utilizar este concepto fundamental de nihilismo para dar a entender ese estado en el que el ser humano queda flotando, ¿no? En la nada absoluta, no hay nada que lo sostenga, y justamente al no tener nada que lo sostenga, que pueden ser los valores que vienen desde la familia, lo moral, hasta lo religioso, entonces cala muy bien la frase de los hermanos Karamazov, de que si Dios no existe, todo está permitido. Así, claro, sí, entendiendo ese Dios como eso, como esas bases, ¿no? No nos enfrasquemos en cuestiones religiosas, sino en unos principios que te llevan a vivir a esta existencia con unas normas que nos permitan tener una armonía total. Entonces, cuando eso se rompe, caemos en un nihilismo que lleva, entre comillas, a justificar y a validar cualquier tipo de acción, desde violación hacia mis principios como ser humano, hacia mí mismo, y también llevarlos, luego proyectarlos al resto de la sociedad. Por eso el tema que dices tú, Pedro, de analizar esto desde las cárceles, me parece que es fundamental, y sobre todo que Dostoyevsky, repito, daría en este caso a las personas que están presas de su libertad una opción, como una luz, ¿no? Para decirles, el hecho de llevar el crimen y entenderlo debe servir para transformar, porque no puede llevarnos a que sea una forma de castigo y de destrucción, sino todo lo contrario, debe ser una escalera para ir un paso más allá. Sí, porque efectivamente el concepto de redención aparece ahí, aparece en los hermanos Karamazov, y el asunto, yo creo que de fondo de la redención es la aceptación, ¿no? Porque en la parte cuando está en Siberia, pues yo creo que pasa un proceso que pasa mucha gente, ¿no? La cuestión del odio, el rechazo, ¿no? O sea, cuando pasa algo malo, y después entender qué fue lo que pasa, y que bueno, que la cuestión es muy complicado transformar el mundo, hacerlo a nuestro gusto, pues es más fácil transformarnos nosotros, entender qué es lo que pasa, y efectivamente ahí se ve toda la huella de San Agustín, ¿no? O Agustín de Hipona. Precisamente San Agustín es importante y vital en Dostoyevsky. Justamente cuando estaba en presidio, en las cartas donde le ruega al hermano, y eso me ha parecido, aparte de hermoso, muy poético, leer a Dostoyevsky y decirle al hermano que le ruega por todo, que le mande libros. Y en los libros que le pide está justamente Santo Tomás, están las obras de Shakespeare, está Balzac, por ejemplo, que es uno de sus grandes autores, ¿no? Al que Dostoyevsky, precisamente como anécdota, se decide hacer la traducción de Eugenia Grandet al ruso para publicarlo, y es muy curioso porque Dostoyevsky mete personajes que no están en la novela. Yo digo siempre que Dostoyevsky no alcanza a controlar ese impulso creativo y no se limita a ser un simple traductor, sino que altera algunos pasajes de la misma obra. Pero en esa necesidad de leer, de encontrar otros caminos, es precisamente donde está ese poder, llamémoslo así, esa urgencia de Dostoyevsky para entender el alma humana, a partir de la cual él nos va a dar, pues, sus grandes personajes y sus grandes obras. Claro, y bueno, dentro de tus publicaciones, tus estudios, sabemos que tienes una formación como filósofo. ¿Tú qué aspecto, digamos, destacarías del autor, ¿no? O sea, sabemos que todos tenemos pasajes favoritos, pero una cosa es mi parte favorita de la obra y otra cosa es lo que valga la pena, por ejemplo, un estudio de años, no sé, sobre la obra del autor. ¿Tú cómo lo enfocas esto? Pedro, en mi caso, algo que me ha llamado mucho la atención es hablar sobre el tema del parricidio en Dostoyevsky, que justamente aparece en varias de sus obras, pero se lo ve muy bien trabajado en la última de sus novelas, en Los hermanos Karamazov, ¿verdad?
pero entendiendo algo que me parece muy particular. Yo, digamos que logro detectar 3 momentos fundamentales en el parricidio a lo largo de la historia de la humanidad. El primero, con Sófocles, con Edipo Rey, lo que ocurre en ese estado. Luego lo volvemos a encontrar en un nivel más desarrollado, llamémosle como dado una vuelta de tuerca, le voy llamando yo, cuando lo encontramos en Hamlet de Shakespeare. ¿Sí? Hamlet lo lleva un poco más allá. Pero en Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov, termina de cerrar esa giro de tuerca, porque nos muestra que el parricida no solamente viene a ser, en este caso, el que termina asesinando al padre, sino también entran en esto los hijos, los demás Karamazov, que deseaban la muerte del padre. Es decir, que el hecho criminal no solo está en la acción, sino también en la pretensión, en la intencionalidad. Eso me ha parecido muy importante entenderlo en Dostoyevsky como algo que él de manera muy segura leyó a partir de los griegos antiguos, lo lleva a un nivel más arriba para analizar desde la problemática de su sociedad lo que ocurre con esa pérdida de valores, como hemos dicho, a partir del tema del parricidio, por ejemplo. Sí, bueno, es que esto es contundente, eso que comentas que sucede en los hermanos Karamazov, pero fíjate que yo de todo esto que comentas agregaría un punto más. En los libros de la República de Platón, en el libro 10, cuando habla del mito de Erl, que es un guerrero armenio que murió en batalla, asciende a donde están las almas, donde están los daimones, ¿no? Que eran los que acompañaban en la vida a las personas y que nos cuidaban y nos iban guiando, ¿no? En una parte, por ahí lo debes de recordar, el espíritu o el alma de Erl, que era el soldado, de repente ve que hay almas que están formadas en un sendero y hay demonios o criaturas que las traducciones, algunas dicen demonios o criaturas infernales. Eso sabemos que los griegos no tenían ese concepto de criaturas infernales, pero sí habla de criaturas bestiales que estaban devorando las almas, las estaban destruyendo. Y ahí hay una parte donde le pregunta a su daimon protector, le dice, ¿qué están haciendo? Dice, están destruyendo las almas que ya no tienen redención, ¿no? Las almas, por ejemplo, de los parricidas, y ocupa el término de parricida, ¿no? Entonces, a mí se me hacía algo, pues, muy, ¿cómo te diré? Muy importante, muy interesante, porque al final de cuentas los parricidios son, muchos de ellos, crímenes patrimoniales, ¿no? De hijos que pretenden quedarse con la fortuna del padre antes de tiempo, en fin, cosas completamente ya, pues, antisociales, en fin, antifamiliares. Pero, digamos, creo que dentro de los griegos, por la mención que hace Platón ahí, parecería que es uno de los crímenes más perversos, ¿no? Que amerita que el alma ya no se puede restituir, ya no se puede recomponer, y pues no le queda más remedio que deshacerse, volver la mónada o ese núcleo del que hablaba también Plotino, volver a conformarse, a limpiarse, porque ya no tenía manera. Pero ahora que te escuchaba, creo que en ese sentido es mucho más generoso Dostoyevsky en el asunto de decir, hasta un parricida puede tener, pues, redención, ¿no? O sea, no es un caso completamente perdido. Y que creo que a nivel social, pues, quizá, no sé, en su núcleo social, si él haya visto casos así, o haya sabido casos así, pero digo, eso creo que es terrible, ¿no? Quitar la vida a alguien que te crió desde pequeño con tal de quedarte con una casa, con la fortuna. Creo que eso era lo que apuntaban los griegos, ¿no? Esa cuestión. Con Dostoyevsky, precisamente, es importante también señalar que gran parte de sus obras, a diferencia de algunas posturas posmodernas o deconstructivistas, donde se plantea la muerte del autor, concepción pues que personalmente no la comparto para nada, porque
la obra sin el autor, pues es imposible que exista, ¿no? Claro. Entonces, también es importante señalar, en contra de otras posturas desde la literatura crítica, en las que se dice que la cuestión biográfica del autor no tiene ninguna relación con su obra, y yo he descubierto que con Dostoyevsky es prácticamente que todo lo contrario, ¿no? Claro. Gran parte de su vida y de su obra, está influenciada justamente por su vida, por noticias que él leía, por comentarios que le llegaban, un lector muy ávido. Recordemos que estuvo en muchos círculos de lectores y de intelectuales de la época. Lo que comentaba Dostoyevsky, no solamente un gran escritor, un gran narrador de cuentos, sino también una persona que estuvo en el periodismo. Recordemos que junto a su hermano manejaron su propia revista literaria. Hay muchos artículos, es muy interesante y muy llamativo leer Diario de un escritor, donde se compilan esos artículos literarios, donde él habla diferentes temas que uno lo ponen a pensar y a decir, sí, efectivamente, en Dostoyevsky el contexto sí tiene una influencia marcada a partir de la que él vive, y que es justamente la que lo lleva a él a analizar y a cuestionar la situación a través de su novela. Y también el tema parricida llevado a los dos niveles, ¿no? El parricida como tal, el que asesina al padre por diferentes motivos, listo. Pero también el simbolismo detrás de esto, cuando nos referimos al padre como el símbolo del poder, la autoridad, ¿sí? La guía precisamente. Entonces también es una crítica a esa pérdida nuevamente de los valores, a ese estado nihilista, porque nos rebelamos en contra de esa guía que puede ser espiritual, anímica, moral, intelectual. No encasillemos, pero una guía siempre que al ser humano le permita continuar su vida de una mejor forma. Entonces, esa doble lectura, precisamente, ahí con el parricidio en Dostoyevsky. Sí, que esa es la, digamos, la influencia que tiene ahora en el psicoanálisis actual, ¿no? La figura que tiene el padre dentro de la formación de los seres humanos, que representaría el orden, la guía, digamos, pues todo lo que es la parte social, ¿no? La parte social hacia afuera. Y que, como dicen, ¿no? El matar eso implicaría toda una cuestión revolucionaria, porque incluso hasta la cuestión del anarquismo, pues tiene que ver con esa parte de matar al padre, entre comillas, pero el padre social, ¿no? Al patriarcado, el patriarcado en pocas palabras, ¿no? Que es representado por el gobierno, ¿no? Sí. Papá gobierno, ¿no? Papá gobierno. Padre gobierno. Este tema de Dostoyevsky con el psicoanálisis también, por ejemplo, en mi libro, da para uno de los capítulos sobre la relación Freud-Dostoyevsky, pero mostrando cómo existe un error y una manipulación intencional por parte de Freud acerca de la concepción de que el padre de Dostoyevsky, el médico Mikhail Dostoyevsky, termina siendo asesinado cruelmente por los siervos de la hacienda que él tenía, ¿sí? De ahí empieza, porque Freud señala que los primeros ataques epilépticos vienen a darle a Dostoyevsky cuando se entera de la muerte del padre, como respuesta a un autocastigo, porque él tenía un deseo parricida guardado dentro de sí. Él siempre deseó la muerte de su padre, dice Freud, y como no lo pudo llevar a cabo él, sino que se entera que otros lo asesinaron, el subconsciente lo castiga con el tema de ataques epilépticos. Pero los últimos estudios sobre el tema de la muerte del médico Mikhail acaban de demostrar que no fue un asesinato como se ha vendido a lo largo de la historia, sino fue un ataque de apoplejía que tuvo directamente. Y esos son los documentos que se han encontrado en los archivos médicos y policiales de Tula, en Daroboye, donde quedaba la casa hacienda de Dostoyevsky. Entonces, a pesar de que sí, Dostoyevsky se comprometió de una forma muy entregada al tema del psicoanálisis desde su concepción, ¿no? Que para él más bien era como una mirada hacia el interior del ser humano. Freud sí choca en ese sentido,
porque se hace una lectura muy superficial de la situación y la ve como una forma de respaldar esa postura de él. Su misma teoría. Ajá. Exactamente, como de alimentar su teoría sin ir un poco más allá, averiguar más lo que realmente ocurre. Bueno, nada más como paréntesis, para el público que pues no está muy adentrado a lo que es la vida, ¿no? La biografía de Dostoyevsky, el padre de Dostoyevsky, pues se menciona que era muy irascible, ¿no? Y entonces tenía muchos, pues había esos conflictos, pues de que descargaba, ¿no? Esta ira, pues no solamente con pues la familia, ¿no? Con otras personas. Entonces, esto es lo que hace que para Dostoyevsky la figura paterna no sea una figura agradable, en contraposición con la figura materna que pues fue todo lo contrario, ¿no? Una mamá amorosa y pues que en donde encontró la parte de seguridad y de protección. Sí, y esta madre de Dostoyevsky, como tú lo dices, Victoria, que simboliza ese amor, ese cuidado, esa entrega, significa también el primer golpe fuerte en la vida de Dostoyevsky, cuando siendo tan niño la pierde, ella muere, se despide de sus hijos, de su esposo y muere pues en su casa, y al poco tiempo también muere la gran influencia y el gran escritor para Dostoyevsky, que es Pushkin, en un duelo lo asesina. Y Dostoyevsky también dice que si no hubiese sido porque ya estaba con el duelo que llevaba de su madre, hubiese llevado duelo por la muerte de Pushkin. Y luego de eso, otro golpe fuerte, la muerte de su hermano, que era como su alma gemela, su cómplice en muchas cuestiones, y de ahí en adelante la muerte que siempre lo va a acompañar, su enfermedad epiléptica y lo que tú mencionabas en un comienzo, Victoria, su adicción al juego, que lo va a llevar y prácticamente va a pasar toda su vida en la ruina, huyendo de la gente que le prestaba dinero o hacía muchas cuestiones, vendía contratos literarios por recibir algunos rubros y poder irse a los juegos, ¿no? Entonces, sí, siempre fue una vida trágica, pesada la de Dostoyevsky. Sí, y que, bueno, ahora que hablabas de la epilepsia, efectivamente, según la teoría del psicoanálisis, él se estaba, según autocastigando, ¿no? Con los ataques, pero sí era una condición médica, porque su hijo de Dostoyevsky, pues murió de eso, ¿no? Del padecimiento de la epilepsia y que, bueno, de acuerdo a algunos biógrafos, pues fue una cuestión hereditaria, ¿no? Obviamente. O sea, no fue tanto algo psicosomático, ¿no? No, sí, como tú lo dices, fue más bien de tipo hereditario, la muerte de Andrei Dostoyevsky, el hijo menor, que es el punto culminante en esa vida trágica de Dostoyevsky, y por eso él lo inmortaliza, ¿no? En su última novela. De hecho, se la dedica a él como el héroe, ¿no? Él dice mi héroe, y el personaje de los hermanos Karamazov, el que está ya en el templo, el que está siempre dedicado a la cuestión religiosa, el que lleva su espíritu y su alma a un nivel más grande, es justamente un homenaje a su hijo Andrei. Sí, y es que fíjate que, bueno, en este caso, no sé qué tanto habrá influido esto en el autor, en Dostoyevsky, pero bueno, la época zarista en Rusia tenía personajes pues místicos, ¿no? O sea, el más conocido, pues el monje Rasputín, ¿no? Pero en estos casos, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho, muchas personas que se les ha considerado como místicas o no, o incluso como que tienen algún padecimiento, entre comillas, demoníaco, es gente que tiene ataques epilépticos. Entonces, de hecho, el mismo psicoanálisis ya decía que eso no era síntoma de ningún tipo de posesión ni nada, ni tampoco de ningún tipo de rapto divino, sino que era una enfermedad de origen nervioso, ¿no? Pero quizá esta imagen de el plasmar un héroe, ¿no? Que puede haber nacido de un personaje real con ataques epilépticos, que era una figura heroica, mística, pues quizá pudo haber tenido influencia de ese pensamiento de esa época, ¿no? Sí, aparte porque Dostoyevsky cuando muere su hijo entra en un estado de depresión severo
y su esposa lo convence para que haga un proceso de peregrinación que ya era muy popular en la Rusia del siglo XIX, ir a los monasterios que están muy alejados de las capitales, donde están los monjes, los estares rusos, que están viviendo hasta en cuevas, en total abstinencia, sin conexión, dedicados a la oración y a la meditación. Y Dostoyevsky va justamente a uno de estos templos, a Optinapustin, donde ya había ido en otras ocasiones justamente Tolstoy, Gorky, varios de estos autores habían ido en esa búsqueda, era como un proceso, ir en ese camino para reencontrarse, para encontrarse con el espíritu, para sanarse, para evolucionar a partir de ese dolor. Entonces, Dostoyevsky va, hace celebrar una misa a nombre de su hijo, y se sabe, no sabemos qué ocurrió en ese espacio, pero está documentado que estuvo encerrado en una de las habitaciones con uno de estos monjes, con uno del Starer, que precisamente es quien le permite a él crear al personaje del Starer Zosima en la novela Los hermanos Karamazov, pero obviamente nunca se sabe porque no lo escribió ni dejó memorias de ella. ¿Qué pasó en esa charla entre Dostoyevsky y el Starer? Pero sí hubo esa influencia de los místicos, de los monjes rusos, ¿no? De la época. Bueno, Octavio, aquí quisiera hacer otro paréntesis para el público de Radio Sofando. ¿Por qué es tan importante Dostoyevsky? O sea, él va a ser influenciado, como ya lo mencionaste, por filósofos como San Agustín, va a estar también la influencia de Alexander Pushkin, de Gogol, de William Shakespeare, Walter Scott, Dickens, Honoré de Balzac, Víctor Hugo, Voltaire, Edgar Allan Poe. Bueno, también obviamente va a tener influencia de Platón, de Miguel de Cervantes, de Immanuel Kant, de Hegel, de Byron, de Schiller, entre otros va a estar también, por ejemplo, Bakunin, entre otros muchos, y por eso él va a plasmar parte de esto que le va a impactar de esos pensamientos en su obra. Pero, bueno, a ti, ¿cómo fue que te acercaste, ¿no? a Fyodor Dostoyevsky? O sea, ¿qué fue lo que te atrajo para hacer estos libros, ¿no? O sea, para dedicar, pues, esfuerzo en tratar de mostrar más a Dostoyevsky entre Su crimen y su castigo, que escribiste en 2019, y esta obra de Mi Dostoyevsky, y que va a estar lanzada en este año? Victoria, precisamente hablábamos con Pedro el hecho de que me acerqué casi que a los 14 años por accidente con una novela que se llamó Crimen y Castigo, que me llamó la atención, la leí y quedé totalmente impactado y conectado con Dostoyevsky, y de ahí pues el largo proceso precisamente durante mi formación en Filosofía y Letras, que me permitía ir más allá de lo que hay en las páginas. Y justamente el título de mi último libro, de Mi Dostoyevsky, es intencional, ¿no? Porque yo siempre he dicho que podemos estar los tres leyendo a Dostoyevsky al tiempo y cada cual va a tener una lectura diferente. Actúa como un espejo, ¿no? De hecho, hay un crítico literario español, Jesús G. Maestro, que afirma y dice que gracias a Dostoyevsky, él lo que ha permitido es que se exponga en las letras, en literatura, el criminal que todos llevamos dentro. Y el hecho de que aparece en la literatura ya nos da una calma para que no lo saquemos a flote. Entonces, justamente ese nombre de Mi Dostoyevsky, como repito, es intencional, porque esa es una lectura mía, y estoy seguro que todas las personas que se acerquen a Dostoyevsky van a encontrar un reflejo distinto y va a tocar unas fibras diferentes. Dostoyevsky actúa, ¿no? como ese reflejo para entendernos, o sea, nos va a tocar justamente en ese momento y en ese lugar donde nosotros necesitamos. Sí, claro. Bueno, de hecho, quisiera leer un parrafito, una cosa, o sea, nada más para que sepan cómo escribía, ¿no? O sea, Dostoyevsky, precisamente de Crimen y Castigo, que para mí fue una de las partes que, y como tú comentaste, que así como hay otras obras, ¿no? Y mencionaste a Hamlet, a mí obviamente me impactó muchísimo el soliloquio de Hamlet,
Pero lo que les voy a leer de Dostoyevsky es realmente lo que a mí me impactó, ¿no? O sea, lo que estás comentando, ¿no? Cada quien tiene su parte, ¿no? O sea, lo que le va a impactar y lo que va a aflorar, ¿no? Y dice, se han acostumbrado. Al principio derramaron unas lagrimitas, pero después se acostumbraron. Miseria humana. A todo se acostumbra uno. Quedó ensimismado. De pronto, involuntariamente exclamó, pero, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si el hombre no es un ser miserable? ¿O por lo menos todos los hombres? Entonces habría que admitir que nos dominan los prejuicios, los temores vanos y que uno no debe detenerse ante nada ni ante nadie. Obrar es lo que hay que hacer. Y esto pues viene en Crimen y Castigo, ¿no? De Fyodor Dostoyevsky. O sea, con estos pocos renglones, o sea, todo lo que nos puede hacer pensar, ¿no? Justamente es importante lo que tú dices, ¿no? Mira, solamente en este fragmento y nos daría para hacer todos los programas que queramos y hablar de ello desde distintos aspectos. Y eso es lo que vuelve a Dostoyevsky un autor atemporal. Porque esas son las problemáticas de siempre del ser humano. Y eso lo ha existido, existirá y estará todo el tiempo. Por eso, como dije al comienzo, podrán pasar siglos y seguiremos hablando de Dostoyevsky. O sea, no nos podemos alejar de esa propuesta. Y eso es justamente lo que a él lo hace tan grande en el mundo de la literatura y de la filosofía novelada, como le llamo. Sí, y que además hace rato tocabas un punto que yo creo que quizá de manera intuitiva lo percibió Dostoyevsky y lo han percibido muchos grupos que interactúan en lo que es la redención de las personas, ¿no? El tema de la transformación, pero a través de creer en un poder superior, ¿no? O sea, llamémosle Dios, llamémosle ángeles, llamémosle como quieras, ¿no? O el alma de los ancestros, ¿no? Que también era mucho de las culturas asiáticas, ¿no? Pedir ayuda a los ancestros, ¿no? A la gente fallecida, pero estaba recordando en esto que decías que, pues que bueno, en su propia vida Dostoyevsky, pues, para poder superar la muerte de su hijo y esas cosas tan terribles, pues fue a un peregrinar, ¿no? A los templos, y gracias a esa ayuda de, pues, creer en algo, ¿no? En algo más allá de lo que nosotros podemos controlar, medir y pesar, pues pudo salir adelante. Fíjate que aquí nuevamente regreso al tema de las cárceles, no solamente hablando de filosofía de las cárceles, porque la filosofía permite a la gente comprender en mayor o menor medida la realidad y situarse por qué somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Más allá de sentir un complejo de culpa que nos puede destruir, ¿no? Pero en el otro aspecto hay muchos grupos religiosos, fíjate que tuvimos oportunidad de ver una vez en un cierre de curso de filosofía de las cárceles, cómo llegan estos grupos religiosos y hay mucha gente que se ha transformado, ¿no? Gente muy, muy violenta, muy desubicada en el mundo, pues dice que encuentra la fe en Dios, ¿no? Pero, y ahí está la misma idea de Dostoyevsky, ¿no? La redención a través de la ayuda de un poder divino, o el mismo caso sucede en el programa de los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Del AA, el asunto de decir, yo ya no puedo, necesito a alguien que me ayude, pero ese alguien es un ser superior, ¿no? Se encuentran, pues ellos dicen con Dios, hablan como quieren con Dios, pero es una fuerza de donde asirse y eso permite la transformación, la redención, ¿no? Que es, por eso te decía que es de esos autores que pareciera que le está hablando a los grupos de AA, pareciera que le está hablando a los grupos carcelarios, porque vamos. Bueno, pues es que habla a todos, ¿no? Porque sí. Todos los conflictos que se nos presentan, y es precisamente eso, ¿no? El hecho de querer, pues, avanzar, ¿no? Salir adelante. Dostoyevsky propone este cambio, ¿no? A través del reconocimiento, como decimos, Santo Tomás, sobre todo una influencia muy grande en él, ¿no? Pero con Dostoyevsky también ocurre que es muy importante entender que si él lo comenta es porque lo vivió, él pasó ese proceso, ¿no?
antes del tema de estar en prisión, que es como el punto de flexión de su vida, a partir del cual él comprende más la posibilidad de cambio, pero él ya estuvo antes en un estado crítico, de un principio nihilista, ¿no? Que estamos hablando, como decíamos, con Iván Turgenev, con Padres e Hijos. Yo leía hace poco un artículo donde comentaban que cuando Turgenev publica la obra y él está fuera de Rusia, exiliado, ya se empiezan a crear los grupos nihilistas, ¿no? Las células nihilistas, que justamente también lo retoma Dostoyevsky en Los demonios, en su gran novela. Pero cuando regresa Turgenev a su Rusia, la gente en la calle lo maltrata, lo insulta, lo empuja y le dicen, Turgenev, ahí están tus nihilistas, mira cómo tienen ardiendo San Petersburgo. O sea, para entender ese nivel tan grande de cómo la literatura influye tanto de forma positiva como de forma negativa, porque no es nada, ningún misterio ni algo que esté oculto, que a Dostoyevsky se lo ha malinterpretado muchas veces, ¿no? Por eso Dostoyevsky, así como nos puede ayudar, también si no se tiene un cuidado o por lo menos unas bases para entenderlo, puede llevar a un estado complejo de malinterpretar y puede ser nocivo esa mala lectura de Dostoyevsky, ¿sí? Autores y pensadores que lo han leído lo han tomado por otro lado para justificar sus actos, para justificar todo lo contrario, porque o no lo comprenden o justamente lo utilizan a su favor, ¿sí? Por eso pienso que Dostoyevsky es tan grande que hay que acercarse con una cautela y con unas bases. A mí me han dicho en varios encuentros, me dicen, Octavio, ¿tú qué nos recomiendas para empezar a leer a Dostoyevsky? ¿Con qué libro? Yo siempre les digo, primero, lean la biografía de Dostoyevsky. Claro, primero entiendan su contexto, su situación, cuál es su pensamiento, y luego aborden la obra, para que de esa forma logren entender la sustancia o el centro de su narrativa. Si no, podemos caer en un laberinto que puede ser hasta perjudicial. Sí, y que justamente también este asunto de esos diálogos, ¿no? Un poco oscuros, por ejemplo, estaba recordando esto de Recuerdo de la Casa de los Muertos, que también son diálogos dentro de una prisión, ¿no? Y ahí un poco los personajes es esto, ¿no? Hablar, por ejemplo, ahorita lo estaba revisando, eso de lo que es alguien que mató a su esposa, ¿no? Y de ahí se puede justificar que, vamos, las dos lecturas que tú comentas, ¿no? El que esté a favor y en contra, ¿no? Sí, exactamente. Y eso ocurre con todas las novelas, ¿no? Leer Crimen y Castigo y no tener cautela puede llevar de pronto hasta justificar lo que ocurrió con el periodo del nazismo, porque según la filosofía propuesta por Raskolnikov, hay dos tipos de seres humanos, los superiores y la masa que debe obedecer. Y los superiores pueden realizar lo que quiera, cualquier acto criminal, mientras puedan llevar a buen avante esa misión, entre comillas, que ellos se han impuesto. Y si lo leemos así, pues eso justifica lo que pasó con el nazismo. Hay pensadores, hay mentes que pueden hacer lo que sea porque están con una misión para llevar a la humanidad a otros estadios. Pero justamente quien lo lee de esa forma es porque no ha entendido lo que Dostoyevsky está criticando, es que es una doble vuelta, un doble sentido lo que lee en esa obra. Sí, que es algo, pues yo creo que muy actual, ¿no? Líderes que son muy incongruentes. Yo creo que en la política actual vemos mucho de esto, ¿no? Que se les cacha a los mandatarios de varios países mintiendo y la misma gente los justifica, ¿no? O sea, tú dices, oye, se quejan de la corrupción y muchas cosas, pero hay veces que si el candidato presidencial es de tu preferencia o si el presidente es de tu preferencia, se justifica, ¿no? A mí me parece impresionante ahorita que, haciendo un paréntesis de todo esto, lo que está sucediendo y hablando precisamente de esto de Crimen y Castigo, ¿no? Un personaje como Donald Trump, que tiene abiertos actualmente más de 90 cargos criminales que lo pueden llevar a la cárcel, y cómo hay en Estados Unidos, en Norteamérica, gente que cree que no solamente no importa que haya violado la ley, sino que hasta puede volver a ser presidente, ¿no? Se me hace impresionante eso, ¿no? Es un políticamente y desde la sociedad, ¿no? Es algo muy fuerte
Nosotros en Colombia hemos pasado también por estados complejos en cuanto a mandatarios que tienen una cuestión a sus espaldas súper fuerte, comprobada, y gente que los defiende a pesar de todo, ¿no? Sí, entonces uno dice eso, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué pasa? Pues yo creo que también les hace falta como mucho leer a Dostoyevsky, ¿no? Para que se reactiven un poco más y bueno, a ver qué se puede ocurrir, qué puede haber. Sí, claro. Y bueno, pues también mencionabas que vas a hacer un viaje, ¿no? Vas a presentar este libro. O sea, ya, tu libro está terminado y solamente falta la presentación, ¿o ya has hecho algunas presentaciones previas? El libro ya está publicado, justamente Editorial Universidad de Nariño lo publicó. El 20 de este mes lo lanzamos en la ciudad de Bogotá junto con la embajada rusa en un evento pues especial que va a haber porque se lanza en Colombia. Y luego voy a representar a Colombia al Encuentro Mundial de las Juventudes en Sochi y paso a Moscú y luego a Tula, donde aparte que de lo que les comentaba, que está Yasnaya Poliana, la hacienda de Tolstoy, también está la finca de los Dostoyevsky, la casa finca de ellos, donde pasó Dostoyevsky sus años de infancia, donde vivió su estado de libertad, su niñez, que él siempre la adoró, ¿no? Entonces, este libro ya está publicado, está terminado, vamos a hacer esos lanzamientos. Y bueno, y también estoy muy interesado, voy a organizar algo porque necesito ir a México, porque precisamente el prólogo del libro lo realiza un gran amigo y maestro que ha venido muchas veces acá a darnos conferencias, docente de filosofía de la UNAM, Gerardo de la Fuente Lora. Claro. Él es el que hizo el prólogo de mi libro. Entonces estoy como con esa deuda de ir a hablar también de Dostoyevsky a México. Pues no dudes en avisarnos. Sí, de hecho, para cubrir el evento. Para cubrirlo, ya también hemos tenido en estos micrófonos al doctor, a Gerardo de la Fuente. Claro que sí, perfecto. No, yo encantado, de verdad, y bueno, y también ya les iré comentando cómo va ese viaje, qué descubriré en el viaje a San Petersburgo, estando en la casa de Dostoyevsky, donde vivió sus últimos años. También encontré muchas cosas interesantes y bueno, ando como en esa búsqueda, porque Dostoyevsky se presenta como uno de sus personajes, ¿no? Es como Raskolnikov andando por las calles, por los andenes, entonces toca irlo tratando de cazar por un lado, por otro. Estuvimos en un espacio con el tataranieto de él en San Petersburgo, conversando un poco, y entonces son como datos y cosas que uno no va a encontrar. Aparte de ello, porque en la literatura o en los estudios biográficos del autor, al español está muy limitada, ¿no? Todavía esos trabajos. Pero estando en su contexto y preguntando a la gente y ver que la gente en Rusia, dos hechos que me parecieron muy lindos. Uno, que el metro de San Petersburgo, por no decir que todos, digamos un 70% de las personas iban con un libro en la mano todo el viaje, todos leyendo. Me pareció impresionante, ¿no? Yo quedé encantado. Y dos, con las personas que hablaba, que nos encontrábamos en diferentes espacios, jóvenes y gente adulta, les hablábamos de Dostoyevsky y se les ilumina el rostro. Para ellos es como su ícono, su figura. Lo siguen leyendo, los jóvenes hablan mucho de Dostoyevsky, las personas todavía añoran y reconocen sobre sus novelas, entonces me parece algo muy lindo. Ellos tienen un sentido de pertenencia muy fuerte hacia sus grandes pensadores. Oye, Oscar, pues yo estoy casi seguro de que de este viaje vas a incluso llevar material a tu podcast, que también pues me gustaría que nos platicaras para el público de Radio Sofando. El podcast que tienes, sabemos que está en un canal de YouTube, entonces si nos puedes platicar un poquito para recomendarlo, que lo escuchen, vale la pena, ¿no? Perfecto, claro que sí, el espacio se llama Diario Semanario. También hay como un reconocimiento a uno de mis poetas favoritos, pues, ¿no? A Sabines, con su trabajo tomé ese título. Y bueno, el Diario Semanario también es como entrevistas, hablando con autores, pintores, músicos, gente del teatro, del cine, haciendo recomendaciones sobre obras. Y está, como tú dices, en YouTube, está también en TikTok como Diario Semanario y se hacen referencias sobre los diferentes escritores. Ahora estoy con un proyecto que se llama La Vuelta a Rusia en 60 autores, precisamente trabajando eso, pensadores y escritores con sus diferentes obras,
y estamos haciendo un trabajo audiovisual, haciendo la biografía y comentando un poco acerca de estos. Creo que vamos ya por los 20. Esa es la intención, o sea, hablar un poco más de otros autores maravillosos y magníficos que han quedado como por allá un poco guardados, ¿no? Pero que son interesantes. Entonces la invitación para que puedan buscar el canal, tanto el podcast como los videos de TikTok como Diario Semanario. Diario Semanario, así lo buscan. Y pues me mandaste la liga de algunos programas, se me hicieron muy interesantes, por eso te comentaba que es importante pues difundir todo este trabajo, porque yo creo que tanto tú como nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho desinterés del aspecto monetario, pero con el pleno conocimiento de que esto llegue y que mejore la vida de los demás, ¿no? Sin lugar a dudas, Pedro, esa es la bandera principal, ¿no? Poder compartir lo que uno va descubriendo, lo que uno va encontrando y crear esas conexiones que ahora la tecnología nos está facilitando de esta manera. Bien. Y bueno, yo te preguntaría por último, es que vamos, Dostoyevsky sí es una figura muy, muy importante, no solo pues por todo lo que plasmó, sino porque además influyó, ¿no? Influyó a muchísimos filósofos y a muchísimas personas de todos los ámbitos. Entonces, en este caso quisiera, primero quisiera mencionar al público que Dostoyevsky, además de su gran obra y que hay que leerla, pues influyó, ¿no? Mucho a Albert Camus, a Ernesto Sábato, a Sartre, André Gide, también a Murnau y Anton Chekhov, que vamos, la obra de Anton Chekhov también es impresionante, y bueno, también a Nietzsche, y que también, pues sí, abrió las puertas a esta aparición del existencialismo y dio también, como mencionaste hace unos momentos, pues esta pauta para que Freud afianzara sus teorías. Entonces, hablando ya de esto último, que sí lo sería la parte psicológica, te quisiera preguntar, en la obra de El Jugador, o sea, es algo muy, muy anecdótico, porque es una obra que la tuvo que hacer en 26 días para cumplir un contrato, ¿no? O sea, porque ya estaba pues muy, muy presionado económicamente y pues iba a perder las ganancias de sus obras. Entonces, en este caso, ¿tú piensas que El Jugador, o sea, obviamente lo tuvo que hacer a marchas forzadas, ¿no? De hecho, de ahí, conocería a su segunda esposa, ¿no? Con la que se casaría meses después. Pero ahí, en esto, la labor del artista, o sea, como escritor, en este caso de Dostoyevsky, de poder plasmar sus propios problemas, ¿no? Porque sería el juego de la ruleta, ¿no? Lo que lo hundiría, ¿no? En alguna, económicamente. Entonces, él, al plasmar su obra, El Jugador, está plasmándose a sí mismo, pero también es una forma de catarsis, ¿no? Como hablaría Aristóteles, para sacar eso y poder, sobrellevar este problema, ¿no? O sea, no solamente da una obra, ¿no? al mundo, sino que él mismo se busca salvar, ¿no? A través de esa obra en todos los aspectos, ¿no? Cumplir el contrato, pero también como hacer catarsis, ¿no? De su propio problema. ¿Cómo ves esta parte de Dostoyevsky? Victoria, El Jugador es muy importante, muy interesante y muy anecdótico, como tú dices, ¿no? Uno, porque primero le permite salvar su patrimonio literario, que es lo más importante, estaba a punto de perder absolutamente todo. Y dos, de salvarse a sí mismo justamente y precisamente porque en ese momento conoce a Ana Dostoyevskaya, que se convertirá en esa luz que lo va a acompañar, entendiendo que los años de diferencia eran bastante, y Dostoyevsky ya se encontraba muy enfermo, estaba en un estado de salud ya deplorable, y justamente en esta novela
ocurre eso que tú dices, ¿no? Dostoyevsky trata de sacar ese jugador, esa enfermedad que él siempre lo va a acompañar, eso es algo que él nunca lo va a superar, pero a través de la novela logra hacer como esa limpieza del trabajo. Justamente el último capítulo de mi libro está dedicado a Ana Dostoyevskaya, se llama Ana Dostoyevskaya, esposa y editora, porque me he dado cuenta de que estamos en la literatura y en los grandes trabajos se habla mucho de Dostoyevsky, pero nos estamos olvidando de esta mujer sin la cual varias de sus obras no hubiesen llegado hasta nosotros, se hubiesen quedado muy por encima o justamente se hubiesen desaparecido, ¿no? El hecho de que existen las mujeres en algunos de los grandes pensadores, la mujer siempre ha estado iniciando, ¿no? Porque a partir de ella, pues, se da el proceso biológico del nacimiento, sin la cual no existiríamos nosotros tampoco, pero también porque ha sido un apoyo fundamental. Por eso yo nombro en la introducción a Marie Curie, a Simone de Beauvoir con Sartre, bueno, todos estos emparejamientos, y justamente a Dostoyevsky con Ana, porque es un proceso de catarsis desde su enfermedad del juego, pero también un encuentro con esa otra alma gemela que será su compañera de toda la vida, su editora, su taquígrafa y su cómplice, ¿no? Que fue ella también quien lo ayudó a salir un poco de ese estado de las deudas y se enfrentó con sus acreedores y comenzó a organizar e hizo reediciones de sus libros. O sea, tomó las riendas del Dostoyevsky, sin el cual seguramente hubiese quedado totalmente perdido. Pues realmente es apasionante, ¿no? Estar hablando, y fíjate, nosotros en todos los años que llevamos en Radio Sofano no habíamos hablado de Dostoyevsky, y que realmente es un parteaguas, ¿no? En muchos aspectos de la literatura, no solamente de Rusia, ¿no? Creo que debemos ya aprender a quitar las fronteras, ¿no? O sea, es la obra de un ser humano para otro ser humano. O sea, realmente creo que la obra de Dostoyevsky nos habla de todos nuestros conflictos y que nos hace, enfrentarnos, ¿no? Como decías, o sea, vernos al espejo a través de Dostoyevsky. Entonces, pues, la invitación es para que lean, pues, la obra. En este caso, para las personas que nunca han leído a Dostoyevsky, aparte de leer primero su biografía, ¿qué les recomendarías leer primero? Bueno, después de leer la biografía, yo les sugiero, para empezar a dosificar a Dostoyevsky, entrar por la parte de sus cuentos. Además que son maravillosos, son muy lindos. Nos vamos a encontrar tal vez con un Dostoyevsky, llamémosle un poco más romántico, ¿no? No vamos a entrar tan de fuerte a pegarnos esa sacudida que la vamos a tener con él, pero sugiero que con la parte de los cuentos es espectacular iniciar y luego progresivamente ya pasar a Noches Blancas, El hombre del subsuelo, Crimen y Castigo, y subiendo el nivel. Estoy que irlo calibrando para poderlo disfrutar bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Octavio. Realmente es muy alentador saber que pues está, ¿no? Esta labor tuya de mantener estas obras que pues yo creo que hay muchas, ya las generaciones nuevas, es difícil, ¿no? Encontrar, o sea, es como encontrar un unicornio, ¿no? Alguien que busque, ¿no? A Dostoyevsky, pero es una forma de revalidar, ¿no? Esta obra, este hombre que realmente impactó en su momento y siguió impactando después de su muerte. Entonces, qué mejor que pues ya a unos días de 200 años de su fallecimiento, pues se pueda celebrar, ¿no? Celebrar a una persona, a una obra como la de Dostoyevsky. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a nosotros, y es un honor porque
realmente nos habla de esta relación, ¿no? que estamos haciendo al llevar, ¿no? Llevar grandes, en este caso, las grandes obras para que las conozca todo el mundo. O sea, nos están escuchando en los 5 continentes a través de nuestras 47 repetidoras. Entonces, esta es una invitación, ¿no? A que todos leamos algo de Dostoyevsky y obviamente, o sea, la invitación a que leamos a todo Dostoyevsky, ¿no? José Herrera Ospina te dice que felicitaciones. Creo que José Herrera es de aquí de la Ciudad de México. Bueno, si nos puedes decir, José Herrera, desde dónde nos estás escuchando para decirlo al aire. Y bueno, vas a viajar a Rusia, si nos puedes después hablar, ¿no? De cómo te fue, y cuando vengas a México, pues obviamente para irte a cubrir en donde vayas a presentar tu libro, y pues algo con lo que quieras concluir. No, antes que nada, agradecerles a ustedes realmente por el espacio. De verdad, pienso que Dostoyevsky es necesario, y sobre todo en este momento de nuestro estado social en el mundo, debe estarse leyendo y releyendo, ¿no? Es de estar leyendo y releer sobre todo. Y nada, de verdad, con ustedes totalmente agradecido. Mandarles un fuerte abrazo al hermano pueblo mexicano y espero visitarles muy pronto, estarles comentando lo que va ocurriendo en este viaje, que de verdad me tiene muy emocionado porque tengo el presentimiento de que va a pasar cosas nuevas en cuanto a Dostoyevsky. Y nada, mi abrazo de fraternidad a todos los oyentes de Radio Sofando. Gracias. Y bueno, nos dice José Herrera Espina que él nos escucha desde Medellín, Colombia. Un saludo hasta allá, José Herrera. Y bueno, también aquí dentro del Facebook, en redes sociales, pues están muy al pendiente de esta entrevista Oscar Velázquez. Aquí de Puebla, ¿no? De Puebla, Yanalte Galván Kent, de los Estados Unidos, Antonio Gres, Chiveto López, Ariadna Alvarado, Víctor Nava, Gabriel Sendejas, que es amigo reportero, José Ospina, desde Colombia. Y pues saludamos a todos los que están sintonizándonos en este momento. Y bueno, les recordamos que este programa se va a retransmitir el próximo martes. De 7 a 8. No, de 8. De 8 a 20 horas a 21 horas, horario central de México. Lo van a poder descargar gratuitamente a través de nuestro podcast en iVoox, en www.ivoox.com. Ponen en el buscador de iVoox nomás Dianoya y Paideya, sería Dostoyevsky con Octavio Libreros. Y también esto se va a subir a nuestro canal de YouTube en Radio Sofando. Esto va a tardar un poquito más, alrededor de unos 15 días, sí, ¿no? Para subirlo, y lo podrán descargar gratuitamente. Y también se va a estar retransmitiendo el viernes, ¿no? Que es el aniversario luctuoso de Dostoyevsky. Y bueno, lo subiremos, ¿no? A la programación del mes, ¿no? Sí, de Radio Sofando, en radiosofando.com, radiosofando.com.mx, así que también en las 47 repetidoras de Radio Sofando se estará escuchando durante este mes de enero esta entrevista contigo, Octavio. Entonces, pues hay mucho tiempo para que se va a volver a repetir, así que un saludo a todas las personas que nos estarán escuchando en diferentes horarios a través de diferentes plataformas de este programa de Dianoya y Paideya, programa de Radio Sofando para difundir las obras recientes ya sea de literatura, de música, de teatro, de diferentes formas artísticas, que este es un espacio para difundir la cultura y el conocimiento. Muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y nada, seguiremos en contacto. Pues muchísimas gracias, y bueno, quedan abiertos los micrófonos y les recordamos que esta fue pues una misión más para nuestro programa Dianoya y Paideya, que es un programa abierto a todas las expresiones culturales, libros y artísticas, ¿no? Vamos. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes a las 20 horas, horario del Centro de México. Hasta luego.